Bienvenida un día más en Radio Solidaria y Solidaria Televisión a la tertulia de amigos. Hoy contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Pues bien hallado, gracias al Señor. Y ayer mismo llegaste de un viaje por Ucrania. Es decir, tenemos noticias de primera mano, no lo que viene filtrado a través de los medios, sino que nos puedes hablar un poquito de cuál es el ambiente que se está viviendo en el país, ¿no? Pues todos los que han sobrevivido, como si no pasara nada, trabajando. Porque claro, la mayor parte de los hombres o han muerto, están en el ejército, y que eran ancianos, viudas y huérfanos. Y bueno, hay muchas mujeres que están sin sus maridos, ¿no? Y entonces pues pelean para sobrevivir. Y especialmente sabiendo que el salario que hay allí el salario mínimo son 200 euros al mes y el salario normal medio son 400, máximo 500 euros al mes. Y sin embargo, todo es tan caro casi como en Europa. Y por otro lado, la corrupción a todos los niveles, de los que a río revuelto, ganancia de pescadores, pero vamos, de una forma escandalosa, con especulaciones de todo tipo. Y lo más triste que pude ver, porque estuve ministrando a muchos pastores, y incluso me entrevistó el Sanedrín, ¿no? de los dirigentes de todas las iglesias. Y estaba el presidente, diríamos, de la FERED de Ucrania, ¿no? Y claro, pues pensaban que, bueno, que íbamos a ser partners y a darles apoyo económico, ¿no? Y cuando pues las iglesias no han reaccionado a dedicar fondos para dar de comer a una multitud que vamos, que no llegan, y los que tienen trabajo les cuesta para llegar, salvo que tengan parte de la araña gigantesca de corruptelas, ¿no? Y bueno, pues eso me entristeció mucho, porque son muy hábiles para recaudar fondos de ayuda de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y de Suiza, de muchos países, de las iglesias evangélicas, que ya sabes que, sobre todo en Estados Unidos, son muy generosas. Y yo me pregunto qué harán con esos fondos que reciben, ¿no? Porque claro, la excusa la tienen bien fácil, ¿no? La guerra, imagínate que manera de tocar corazones. Entonces, no sé, no he podido saber qué hacen con esas, seguro, grandes ofrendas que reciben, ¿no? Lo que sí sé es que no las usan para ayudar a los necesitados. Claro, porque luego en el campo estamos nosotros y vemos lo que hay, ¿no? Claro. Entonces nosotros, en cambio, pues que en 4 años estemos en 5 puntos del país dando de comer a más de 3.000 personas. Y hablo de todos los días. Y después teniendo ya hogares, yo no sé cuántos, hay 3 en Kiev, y 2 centros de rehabilitación de drogadictos, que es uno de los problemas más grandes, ¿no? Porque estuve con el alcalde de Kiev, oramos por él y le ministramos, y él se quedó tan impactado. Fue campeón de boxeo del mundo o algo así, por lo visto, ¿no? Un hombre gigantesco, pero un hombre muy especial, ¿no? Que se impactó. Me dedicó un libro del turismo de la ciudad y lo firmó con un corazón, y bueno, una cosa especial, ¿no? Y abrió su corazón, pero tremendamente, que es una angustia ver que se están suicidando cada vez más soldados, e incluso que matan a sus hijos y a sus mujeres y se suicidan después, y que el 70% de los soldados están con drogas, pirulas, claro, y tal, y que no saben cómo sanar emocionalmente a la gente que claro,
están sin esperanza, ¿no? Si no les dan la medicina divina, no van a sanar. Como que están desbordados con asistencia psiquiátrica y psicológica. ¿No? Pues, que, si es que ustedes cuántos desesperados ha atendido Jesucristo por medio de nuestro ministerio y los ha sanado. Son miles y miles, ¿no? Entonces, bueno, fue muy fuerte, muy intenso todo el viaje y una gran paliza porque ir a Kiev desde Chernobyl, Suazava, la ciudad donde empezamos, Soseava, creo que se llama, es que me pronuncio fatal, y donde también estuvimos viendo al alcalde de Soseava, ¿no? Y también oramos por él y fue muy importantísima la reunión. Y con personal cualificado para ver cómo interactuamos y cómo podemos seguir bendiciéndoles más en lo que podamos y en lo que nos permitan, ¿no? Y desde Soseava a Kiev, 7 horas y media, 8 horas de tráfico, de auto. Eso es un palizón. Y a la vuelta ya después de todo el periplo, pues imagínate tú el domingo después de comer con los pastores que nos invitaron, porque al final pues el Señor obró para que hubiera una manifestación de aceptación de nuestro ministerio y de aceptación de algunos por lo menos de su falta de empatía con la obra social, ¿no? Nos invitaron a comer en un restaurante y bueno, aceptamos y después volver hasta Soseava otra vez, 8 horas. Eso fue el domingo por la tarde. Y con botes y botes y... Sí, las carreteras no pueden estar muy bien, ¿no? Hay una parte que está muy buena de autopista, pero luego hay una parte que parece que no acaba nunca. Y después, pues al día siguiente, por la mañana, que ha sido ayer, después de dormir en Soseava, eso sí, en un hotel que nos dieron gratis, porque el dueño del hotel le ha tocado Dios con nosotros, ¿no? Y salimos otra vez en auto hasta la frontera con Rumanía, más de una hora para pasar las dos fronteras, y luego hasta el aeropuerto de Rumanía, de la ciudad. Sí, en Bucarest, sí. No era Bucarest. Ah, bueno, está en el norte, vale. La otra ciudad. Sí. Yo qué sé cómo se llama, pobrecito de mí, que no me da para los nombres. Y luego pues ya 2 vuelos de avión, en fin. Sí, hasta Milán y Milán-Madrid. No, nos hicieron ir a Bérgamo. Y después el siguiente vuelo era desde Malpensa. Y entonces más de 1 hora nos llevaron los hermanos de Remar Italia desde Bérgamo a Malpensa para venir Malpensa, Madrid. En fin, bueno, ¿para qué te voy a contar? Sí, Pero la experiencia fue tan sobrenatural que se han quedado las puertas abiertas de par en par para que el Señor haga una locura ahí de conversiones. Impresionante. O sea, pocas veces en todos los viajes que Dios me ha permitido hacer he visto puertas tan grandes. Pero tú recordarás que tuvimos una profecía, y claro, esta es la tercera vez que vamos a Ucrania, que íbamos a tener ahí una puerta grandísima para poder extender el Evangelio y levantar un ejército de obreros. Y bueno, sí, efectivamente, ha sido impresionante. Pastores que me han pedido oración, personal, yo qué sé, y sobre todo también jóvenes. Pudimos también tener varias reuniones y prediqué el domingo en una iglesia 2 veces, la misma iglesia,
2 veces por la mañana, que tenían 2 cultos. Y bueno, toda nuestra gente, ¿sabes? Me acompañaban los pastores nuestros de casi de todo Centro Europa. Estaba el hermano de Bulgaria, estaba Paolo de Suiza, estaba Andrés de Italia, estaba Juan Carlos, por supuesto, de Rumanía, y sus hijos, que son los que dirigen Ucrania, ¿no? Y yo no sé qué más. Bueno, el caso es que un equipazo impresionante. Yo parece que llevaba un ejército de guardaespaldas. Pero ya. Es curioso, cuando la guerra en Croacia, tuvimos la misma experiencia que muchos de los soldados. Es que la guerra es terrible. Claro. Si matas o mueres, o se muere el que está al lado tuyo. Si te mueres tú, bueno, se acabó la historia en el mundo, luego cada uno su historia con el Señor, pero el que se queda. ¿Y qué hacen los ejércitos para mantener a los soldados? Los drogan. Esa es la realidad. Y luego, claro, luego viene la segunda situación, que esas personas son dependientes de las drogas que les han dado, y tiene que haber un proceso de recuperación de esas personas que es muy complicado. Yo sé que hace poquito estuviste también en Croacia. Sí, 2 semanas antes. Pero ahí se ha visto ya un cambio de esas personas que estuvieron en la guerra y que fueron luego drogadictos por causa de la droga, y que ahora están muchos de ellos restaurados en el Señor, ¿no? Claro, Croacia, una vez que el Señor les dio la paz de la guerra, la paz espiritual es otra cosa, ¿no? Pero también están recibiendo paz espiritual. Pero al final incluso serbios y croatas trabajan en equipo en nuestro ministerio. Se han perdonado y forman equipo y bueno, ya hay siervos croatas. Croatas sirviendo en Serbia y al revés. Y serbios en Croacia, y trabajando juntos, ¿no? Por lo menos en nuestro ministerio. ¿No? En Croacia vimos la obra ya más madurando, en el sentido de que se va consolidando en las 4 columnas, ¿no? De evangelismo, discipulado, la obra social se potencia continuamente, y luego la economía se está viendo, escuelas de formación profesional productivas y empresas en Croacia están creciendo muy bien para poder incluso ayudar a otros países, ¿no? Y de hecho para ayudar a Ucrania, ¿no? Pero Ucrania tiene unas posibilidades gigantescas, porque el pueblo ucraniano, muy parecido con los croatas también, ¿no? Son diferentes que los romanos, ¿no? Y son gente dinámica, gente esforzada y valiente, y muy formada en términos intelectuales. O sea, que se ve que han estado, sobre todo los ucranianos, han estado en un crecimiento continuo hasta que les vino el desastre, y alguna razón habrá para que Dios lo haya permitido, y claro, ya es fácil de discernir que ha sido que la soberbia. La soberbia y el amor al confort, el amor al dinero, el creerse, pues eso, satisfechos, y ya darle la espalda a Dios y perder el primer amor y las primeras obras, ¿no? Y Dios está quebrantando Ucrania, pero va a ser una bomba cuando por fin el Señor permita que haya paz, ¿no? Y muchos van a ser restaurados, están siéndolo ya, y van a ser siervos de Dios y van a ser misioneros. Y es más, ya sabes que Dios me dio la profecía de que ucranianos que odiaban a los rusos, oraban para que Dios matara a Putin, pues van a ir algún día de misioneros a Rusia. Esto es así, porque hablan ruso. Bueno, y encima pues Rusia va a quedar también desfenestrada, pero no va a derribar al oso. Todavía Dios no va a derribar al oso, tiene que cumplir
pues misiones escatológicas, profecías que aún no ha cumplido a través de él. Y bueno, pues, pero sí que pues, sufre quebrantamiento, porque Rusia pues, casi no había parados en Rusia. Ese fue un desarrollo económico en los últimos 40 años, ¿no? En los que se hinchó a vender petróleo y gas y oro y diamantes y todas las riquezas inmensas a Europa y también hizo prosperar a Europa de una manera impresionante vendiéndole la energía barata, que eso fue lo que desarrolló en Alemania. Y viene este demonio del cambio climático, este demonio de la Agenda 2030 y desfenestra las empresas alemanas, y Alemania se lo han cargado. Esto es tremendo, ¿no? Porque claro, de comprar petróleo al doble, pues ahora como lo estaba comprando a Rusia, pues tú fíjate qué desastre, ¿no? Y eso es lo que quiere el diablo, el desastre, ¿no? Y Dios permite el quebrantamiento en Europa donde más le duele, igual que a Estados Unidos, en el bolsillo, ¿no? Entonces esto es emocionante en términos espirituales, doloroso en términos de solidaridad con los que sufren, que son cada vez más, claro, porque es una tragedia ver personas... pero los ucranianos, un poco para terminar de hablar de que hay tanto que decir, son gente que llenos del amor del Señor, de verdad, del Espíritu Santo, van a ser imparables. Claro. O sea, van a ser verdaderos valientes de Cristo, y lo están demostrando ya algunos de ellos, por lo menos los que están sirviendo al Señor con nosotros. Sí, porque ahora había unos días de tregua, creo, una vez más. ¿Sabes lo que dicen por allá? No, yo no le quiero hablar, pero justo cuando llegamos nosotros, empieza la tregua. Yeah. Cuando llegamos, el momento en que entramos en Ucrania, empieza la tregua. Que no era normal eso, no era normal. Y termina la tregua el día que salisteis, ¿no? O sea, algo que no puede, yo no creo en las coincidencias, pero bueno, tampoco voy a abrogarme pues una sí, pero son detalles nada, que pero Dios cuida de nosotros de una manera especial, por supuesto. Nada, la gente diciendo, ¿cómo vas allá? Se han caído bombas, incluso drones cerca de nuestra casa de Kiev. Bueno, pero es que si Dios va contigo, ¿quién contra ti, no? Entonces, bueno, una bendición. Hermanos que han estado sirviendo con nosotros, de hecho, estamos abiertos a que cualquier hermano que quiera ir o alguien que quiera ir a ayudar, que pueda, porque, claro, 4 años la gente se cansa, ¿verdad? Pero yo recuerdo a algunos hermanos que han ido por ahí y decían, hay una alerta de bomba o de dron, ¿no? Una alerta aérea, y todos corriendo al refugio, menos los remeros que estaban allí, que decían, si te vas a meter en un refugio y te va a caer la bomba en el refugio, te va a dar igual, si es de Dios que caiga, y sin embargo, donde tú estás, y ellos se mantenían en el sitio cuidando de la gente mayor que estaba allí comiendo y tal, y nunca han tenido ni un percance. Sin embargo, yo he podido predicar sobre 3 P's, la prudencia, la paciencia y la perseverancia. Y claro, tampoco vamos a hacer que ser prudentes, un énfasis y decir, no pasa nada, suena la alarma. Sí. No, porque hay alarmas que pueden avisar, ¿no? Y las profecías son alarmas de Dios, ¿no? Y que el avisado ve el mal y huye, ¿no? Pero evidentemente eso demuestra también pues, que no hay miedo, ¿no? Y no se han cansado los que llevan ahí 4 años. Eso es impresionante. Es impresionante de dónde sacarán las fuerzas. Isaías creo que dijo algo al respecto, ¿no? Isaías llegó el domingo a la noche después de conducir las 8 horas. Pero claro, después de haber estado todo el día enfrentando pues toda la problemática, ¿no? Llegó reventado. Dices Israel, ¿no? El que está el director. Sí, Israel. Ese es el... No, yo decía Isaías, el profeta que dijo que los jóvenes se cansan, pero los que esperan al Señor tienen nuevas fuerzas. Yo digo Israel, que es el que realmente predica eso y lo vive.
Entonces, ese es el hijo de Juan Carlos, el Sí, pastor sí. de Rumanía. Tiene ahí varios hijos de misioneros y hay otros misioneros españoles que están allá y de otros países. Y no se han cansado, al contrario. Lo que he visto es un fuego que se renueva de día en día. Porque cada día el Señor da sorpresas satisfactorias y honrosas y, bueno, pues milagrosas, ¿no? Y entonces, pues Dios motiva, ¿no? Y están como llamas de fuego, que es lo que dice la palabra sobre los Hijos de ministros Dios. de Cristo, ¿no? Llamas de fuego. Y qué bueno, hay que orar por ellos para que efectivamente no se cansen, ¿no? Por eso la tercera P, perseverar, porque Claro. algunos se cansan. No os canséis de hacer el bien, dice la palabra de Dios. Y bueno, pues espero que vayas algún día, porque sería bueno que les visites tú también. Yo ya he ido 3 veces, bueno, no sé cuándo el Señor podrá permitirme volver, porque claro, esto se está haciendo tan grande. Claro. Y podemos hablar de otros asuntos, Sí. ¿no? Porque Tenemos el mundo, parece ser que está ahora en un stand-by. Ahí está la guerra de Ucrania, que está ahí en una situación que cualquier día puede venir la solución o definitiva del conflicto. De hecho, se están abriendo otras puertas con Europa. Rusia está trayendo promesas a cierta parte de Europa que está más abierta a volver a la situación anterior a la guerra, ¿no? Y tenemos la guerra de Irán, que está también en stand-by, pendiente de una resolución que puede estar en estos días solucionándose el asunto, y está el tema de Israel con Líbano, con Hezbollah, que está también en una tregua actualmente, porque el verdadero conflicto es el de Irán, y están ahí en ese equilibrio, ¿no? entre los... Pero estamos en stand-by. yo creo ahora que mismo. lo primero que Dios va a dar es un acuerdo de Israel con Líbano, porque el Líbano lo está pidiendo a gritos, Sí. para poder librarse del yugo satánico de Hezbollah, de los terroristas, ¿no? Porque ellos han estado sometidos por el pánico y han tenido que tragar, pues, carros y carretas de maldades y perversiones, ¿no? Y entonces eso ya pasó una vez. Pidieron socorro a Israel, los del Líbano, porque las huestes de Arafat conquistaron Líbano por el terror y se hicieron cargo atemorizando, matando, secuestrando, violando no sé cuántas. Bueno, hablan de 300.000 mujeres violadas en el tiempo en que estuvieron. Y entró Israel y los venció y los expulsó. Y la ONU entonces intervino. ¿Vale? Qué curioso, la ONU interviene A impedir que se arreglen las cosas. Que se hagan las cosas del todo, ¿no? Que se rematen las jugadas, ¿no? Porque ¿para qué está la ONU? Pues oye, ¿para qué está si quien dirige la ONU es el príncipe de este mundo? Eso está clarísimo, ¿no? Y entonces la ONU, y con Estados Unidos incluso aceptando, pusieron barcos de guerra en los puertos de Líbano para que embarcaran todos los militares. Los de Al-Fassad. Los de Al-Fatah, los de Al-Fatah, Hamas. Sí. Eran Hamas, sí. El Hamas de Líbano. Que después los herederos han formado Hezbollah. Pero quería Israel que salieran desarmados. Porque claro, ¿a dónde iban? Pues imagínate tú, a Cisjordania, a Gaza. A Gaza. Entonces Israel quería que salieran todos desarmados. No lo permitieron. Te obligaron a que todos con sus armas, sus bombas y no sé qué. Pero al menos se liberó Líbano. Claro, han pasado muchos años de eso. Y ya sabes, como no haya en un cáncer, como no se estirpe toda célula cancerosa, la que quede una sola se vuelve a reproducir y más rabiosamente que nunca. Porque claro, ahí está la malignidad
por eso se llama tumor maligno, por malignidad, y espiritualmente es igual, ¿no? Y después de varios años en los que parece que el IVA no pudo respirar, empezó a multiplicarse, fermentó ese cáncer otra vez terrorista, y ya lo que ha hecho ha sido desmantelar. ¿Y quién es el que ayuda a fermentar? Irán. Irán es el que volvió. No, porque ha sido Líbano el frente de choque contra Israel, que es el objetivo sí, principal. Que han sido Líbano y Siria, que han sido los dos. Líbano y Siria. Entonces, bueno, pues eso, pues yo creo que el Señor, como siempre ha hecho con Israel, les da una tregua para que reflexionen y respiren. Y no lleguen a suicidarse los israelitas, aunque algún militar se ha suicidado, bueno, no uno ni dos, varios, pero no a esos niveles. Dios vela por su pueblo y castiga, y hasta que vuelva otra vez, pero el asunto no va a quedar resuelto, sin ninguna duda, ¿no? Pero mientras podremos viajar a Israel, si Dios quiere, nosotros, por ejemplo, ¿no? Pero el conflicto de Irán exigen, para firmar el acuerdo, tener dominio del estrecho de Hormuz. Es decir, que se les conceda, que es propiedad de ellos. Bueno, ellos han dicho muchas cosas que dices, mira, no es viable ninguna. Creo que eso es una línea roja que ahora plantean. Seguir manteniendo... Están dispuestos a devolver, a dar en agua pesada, es decir, lo que es el uranio enriquecido, pero eso no están dispuestos. ¿Por qué? Porque esa es su arma, realmente. Su arma para perpetuarse en el poder es el estrecho de Hormuz. Claro, que ese arma, pues donde las dan las toman, traen al final, después de atacar con bombas y ver qué puede hacer. Matanzas y matanzas no quiere, ni es popular, y va a tener elecciones en noviembre. Entonces, ha hecho la gran jugada, muy bien. Vosotros bloqueáis Hormuz, yo también bloqueo Hormuz a la salida. Sí, de hecho, uno de los grandes problemas que tiene Irán es la superproducción de petróleo que tiene. No saben dónde meterlo ahora. Y lo que están haciendo, no voy a usar adjetivos, lo que están haciendo es, como ya tienen llenos todos los depósitos y no tienen dónde almacenar, están vertiendo al mar el excedente de petróleo. Eso no lo sabía, pero yo creo que lo están metiendo en cisternas, en vagones, para enviarlo por tren. Eso es lo último que yo había oído. Pues están tirando al mar porque no tienen por dónde, porque dice, si cierran los grifos... Si cierran la producción, volver a reiniciar el proceso... Les cuesta meses, sí. Pero espero que no estén haciendo eso, porque eso sería... Están echando al mar. Pero eso no puede ser, eso sería... Pero, dice, ¿y quién les dice nada? Ya. Cuando demostraría que son un petrolero... Son normales totales. Cuando un petrolero tiene un accidente, se crea una catástrofe, pues imagínense el grifo abierto al mar de... Ya, pero no es lo mismo que por un accidente... es muy puntual, y lo otro es ampliar. Hay que hacerlo voluntariamente, ¿no? De todas maneras, China pues está abasteciéndose de ahí, como te he dicho, por tren. Y también porque han conseguido oleoductos que no pasen por el estrecho. Bueno, un oleoducto, no tiene mucha capacidad de oleoducto. Un oleoducto bien, puede dar millones. Los trenes no es tan capaz, los trenes son tan capaces de sacar toda la producción. Si un vagón lleva, por decir algo, 20.000 litros o 100.000. Imagínate tú la producción de millones de litros al día, ¿no? Ahora, ellos sí que pueden ir reduciendo la producción. Eso sí, de hecho, han acordado a veces reducir la producción de petróleo por la OPEP para encarecer el petróleo, porque cuando ha bajado mucho y tal. Reducirse. Pero cuando han almacenado normalmente, Sí. Porque, bueno,
Pero no sé eso cómo es será el otra proceso. historia. Hablabas de las elecciones en Estados Unidos a mitad de mandato y claro, dicen que está en peligro la mayoría republicana, pero eso es también falso. Sí, claro, pero eso ya sabes que es publicidad contra, es lo mismo que la publicidad que hacen las elecciones aquí en España, que vamos, ¿para qué vamos a hablar del CIS? Que no sé de qué psiquiátrico ha salido el pobre hombre que dirige el CIS, que es un socialista, bueno, pues completamente es fanático de su partido y que dispuesto a sacrificar. Pero ahora nadie se cree lo que el CIS la dice. profesionalidad, pero él sí. Y luego, pues, otras estadísticas que ahora se concentran pues en frenar a Vox, porque claro, cuidado con Vox, y ya sabemos también de quién se encarga de eso, porque claro, la obsesión de repetir la mayoría absoluta del PP, pues yo espero que no se produzca, pero claro, es Dios quien dispone, ¿no? Para que pueda tener un aguijón el PP y no pueda hacer y deshacer y continuar con las mismas leyes, directrices socialistoides que han sido una aberración y que son tendentes a hacerlo, o sea, que no, para no complicarse la vida, ¿no? En cualquier caso, las elecciones de Estados Unidos, de una forma o de otra, no van a perturbar que Trump termine su mandato. Por eso intentan matarlo, eso está claro. Y no habrán desistido de conseguirlo. O sea, esto, cuidado, no hay 2 sin 3 y no hay 3 sin 4. O sea, en el sentido de el diablo persevera, eso está sí, claro. Él no se cansa. Y los secuaces humanos, especialmente los políticos sin escrúpulos, tampoco se cansan, porque se les puede agotar su fuente, son sanguijuelas que se les agota la fuente de sangre, de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que Trump tiene que cumplir con el plan que Dios le ha encomendado. Ahora, eso sí, lo que no va a conseguir es que Dios siga quebrantando a Estados Unidos y que lo haga. Que no va a conseguir impedir que Dios siga quebrantando. No va a conseguir no va a conseguir impedir que Dios siga quebrantando a Estados Unidos, que ha decidido seguir, porque claro, es que no hay manera de que ni la Iglesia se despegue del amor al dinero y al mundo y del nacionalismo norteamericano, que eso es una idolatría terrible. La camiseta, no el talí, no el manto de la unción, sino la bandera americana, que eso es como... Más son los que son cristianos, la mayoría son primero norteamericanos y después cristianos. Todo eso forma parte del comienzo del ministerio de Jesús. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos de ser ciudadanos de las naciones de este mundo que van a desaparecer y que están podridas, o sea, sí, claro, gobernadas por demonios. Fíjate, de todos modos, creo que fue el domingo o el sábado, toma posesión la nueva presidenta de Costa Rica. Y ella dice, mi primera acción como presidente de Costa Rica es poner el Estado en las manos de Dios. Qué bueno, fíjate tú, qué maravilla. No, está haciendo Dios cambios, por supuesto. Porque, ¿qué pasó en Guatemala después de que Dios quebrantó Guatemala? Pues Dios manifestó misericordia, 30.000 muertos en el terremoto, pero hubo 100.000 convertidos a los pocos meses, en pocos meses. Y un presidente evangélico que dicen que dio el golpe de Estado. No fue él el que dio el golpe de Estado, yo lo he conocido personalmente. Efraín Ríos Montt, aparte de sus errores, Efraín Ríos Montt lo llamaron, era un militar, sí, y todos los militares que dieron el golpe pues tuvieron que buscar a alguien. Y escogieron a él, que era profesor en un instituto bíblico y militar. Y entonces él pues aceptó. Que además, por órdenes
de las autoridades militares no podría decir que no, pero... Y aparte de los errores que cometiera. ¿Pero qué sucedió? Ese hombre predicaba el Evangelio en la televisión y en la radio todos los días. Y se transformó Guatemala en el país. Y aquí tenemos un hermano guatemalteco que está de técnicos, ¿sí? Ayudando como técnico, con los técnicos. Entonces, por lo menos corrió la palabra, pero a destajo. Es decir, la palabra. Sí que el país se pasó a ser eminentemente evangélico, pero que luego ya sabes, el diablo ya tiene otras armas. Se mete dentro de los ríos y echa petróleo. Sí, lo intentó con el Señor en el desierto. En los ríos de agua viva y contaminaron, y consiguió contaminar con ese triunfalismo de las congregaciones, con miles de personas, diezmos, ofrendas, pues los capos. Pues ya sabes, los capos se aferraron a la capa babilónica en lugar de la toalla que se puso Jesús para lavar los pies a sus discípulos. Y luego tenemos Perú, la vergüenza de Perú con esa corrupción que ha habido en las elecciones, que está a punto de generar una guerra civil en el país. Está la cosa muy, muy grave en Perú en este momento, que es un motivo que encima les pillaron. Y como les han pillado, pues ahí está el grave problema, que es el que han demostrado que efectivamente ha habido intento de balotas y que ha habido manipulación de los votos, ¿no? Bueno, esperamos que Dios también pues saque a Perú. Yo recuerdo cuando Perú pues estaba bajo el terror. Y todo el mundo estaba aterrorizado, todos los cristianos estaban... Estaban matando pastores, sí. Mataban pastores... por serlo, por ser pastores. Por ser pastores. Creo que llegaron a matar 800 pastores. El Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso, ¿no? Y bueno, pues cuando mataron a 2 pastores, que fueron los que nos recibieron a nosotros, que tradujeron la Biblia del Aymara, del Noe, ¿cómo se llama? El idioma autóctono al castellano. Y que nos recibieron en la casa cristiana de Suiza, en Lima, pues Dios dijo basta, porque yo les conocí unos hombres de Dios tremendos. Y a partir de ahí, pues hoy agarraron a Efraín, ¿no? Sí, el presidente del Sendero Luminoso. Sí, sí lo llevaron por las calles en una jaula con el pijama de presidiario a rayas, como si fuera un mono, ¿no? Una vergüenza pública terrible. Murió en la cárcel después, o sea, ese hombre estuvo ya preso. Pero Dios da después quebranta, hace la herida y luego la cura. Y a partir de eso, con todo lo que a pesar de todo hizo Fujimori, Perú comenzó otra vez a crecer y a crecer. Pero claro, a Fujimori se lo cargaron pues por liberar la embajada de Japón de los asesinos estos del ejército del Sendero Luminoso, matando. Claro, y murieron pues también algunos civiles, ¿no? Y ese fue el juicio. Pero claro, es como ahora, pues juzgan a Trump porque llaman que interviene en una guerra ilegal, porque como no lo ha aprobado las Naciones Unidas, que nunca aprueba hacer justicia a nadie, Organización de Naciones Unidas, para las injusticias sí interviene, pero para hacer justicia no interviene nunca. No interviene, ¿no? Porque es políticamente protege incorrecto. Al maligno, donde vaya protege al maligno. Es una bondad diabólica, o sea, que es mejor que Irán siga siendo el país más, diríamos, criminal del mundo, más que China incluso, que es, ¿para qué vamos a hablar? Y que es mejor eso que no que se intente... y nosotros no somos partidarios de la guerra, que no que se intente suprimir.
eliminar y liberar a un pueblo. Ejecutando los jóvenes rebeldes en el país, día tras día están ejecutando. Entonces, pues no, de Naciones Unidas es como la Organización Mundial de la Salud, y ese es un tema que también es preocupante. Ya, yo no sé quién, me parece que Milei se ha salido de la Organización Mundial de la Salud. Sí, Argentina, Estados Unidos están fuera, sí. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que eso es a dominar y favorecer a quien es el propietario casi de la OMS y el mayor donante, que es el que propuso que la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud, dirigiera toda la salud del mundo y ordenara cuándo tienen que ponerse vacunas, esto, lo otro. Pero claro, a través de los laboratorios de Bill Gates y de todo el entramado gigantesco de fábrica de vacunas dudosas. Sí. Para no pues decir que son cualquier cosa menos vacunas, pero dudosísimas, ¿no? Y de hecho, están sucediendo con secuelas continuas, y están poniendo a los que han analizado, estudiado, les están poniendo los pelos de punta. Y ahora sí que me preocupa que esté aquí en España con el presidente de nuestro país, el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. A mí los nombres que ponen a las cosas son tremendas, porque sería la Organización Mundial de Lucha contra la Enfermedad, no de la salud. Y precisamente esto es algo que lleva la institución médica en convulsión desde hace más de un siglo. Entre aquellos que propician todo el tema de vacunaciones y sistemas de mantenimiento de las enfermedades, frente a aquellos que propugnan que la naturaleza está creada por Dios, y la naturaleza humana está creada por Dios, y Dios ha puesto recursos suficientes en el ser humano para luchar contra cualquier enfermedad. Cuando surge una enfermedad nueva, esto que hablaban de la inmunidad de rebaño es un sistema que está en el ser humano, en la naturaleza de cualquier ser vivo, ¿no? Pero en la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando surge una enfermedad nueva, que normalmente tiene parte de... las enfermedades nuevas no existen, son antiguas siempre. Entonces, y son de familias de enfermedades que ya el cuerpo humano tiene ciertas defensas contra ellos. Entonces, cuando entra y se crea entonces sí que se crea una epidemia, y los cuerpos empiezan a reaccionar contra ese elemento extraño que entra, que no lo conocen, y se generan anticuerpos. Entonces, los que superan la enfermedad están ahora protegidos, y sus descendientes tienen esa protección en su vida. De hecho, las verdaderas vacunas pues se hacen precisamente con los anticuerpos. Se hacían, pero también se debían de hacer. Ahora ya no se hace así. Anticuerpos de aquellos que han sufrido la enfermedad, para que sean verdaderas vacunas, y es decir, protectoras. Y aquellos que tienen malas defensas, sobre todo, pues les ayude a defenderse de esa invasión, ¿no? Yo, como tuve el COVID, no me negué a vacunarme, y bueno, tuvimos revelación clara de Dios de que no, de ninguna manera, pues luego descubrieron que yo estaba inmunizado. A ver qué pasa el COVID. Es que cualquiera que ha pasado una enfermedad... me negaron viajar con la certificación de inmunizado como mejor que los vacunados, que seguían siendo contagiados. Y yo, que no me había vacunado, estaba en el hospital, y vacunados venían infectados y me los ponían en la habitación
junto a mí, ¿no? Entonces, ahora, esto de las vacunas, que es lo que preocupante, ¿no? Es el negocio más gigantesco de este tiempo, además del petróleo y otros, que son muchos. Sí, los dueños de las farmacéuticas hay que ver quiénes son. Claro, que son los mismos de las petroleras, los mismos... Claro, los mismos que tienen metidos todas sus zarpas porque no se cansan de devorar la economía. Y bueno, pues ahí tenemos a la presidenta de Europa, Wunder Pfizer, como yo la llamo, porque su marido jefazo de Pfizer, y 3 veces se quiso, pues de alguna manera... sí, mociones de censura contra ellos. Una moción de censura, precisamente por lo de las vacunas y todo ese tema. Y se libró, o sea, qué fuerza, qué poder tendrán, porque además las vacunas llevaban una cláusula de que ninguna reclamación posible. Tenían que aceptar que no habría ninguna reclamación posible. Eso es dictadura total, ¿no? Y entonces a mí que empieza a sonar el río. Sí, ahora han pasado cuántos años ¿no? desde el negocio gigantesco de los miles de millones de vacunas que hicieron con el COVID. Imagínate la fortuna que recaudaron, y además del efecto que consiguieron con el pánico de cerrar hasta las casas y de tenernos 2 años ahí, y de paralizar, que es el plan eugenésico del nuevo orden mundial. Eliminar 2/3 partes de la población. Y para que la élite, que son los que salomónicamente, según ellos, saben gobernar, pues a las manadas de pobres ignorantes, pues las puedan gobernar justa, inteligente y correctamente. Pero es que esto es impresionante. Y ahora suena otra vez el río, porque ya han pasado bastantes años. Sí, 6 años. Y ya vuelven a tener una ansia tremenda, y como les salió bien la jugada, que esto es lo extraño, que no haya habido juicios y condenas primero por lo que se llama la criminalidad pasiva, ¿no? Por no hacer lo correcto, y entonces ahora suena el río de que ya están preparando millones de vacunas contra el antivirus. ¿Pero qué es esto? Y que alguien del gobierno, no voy a mencionar, ya cada cual parece ser, dijo, si precisamente hace poco hemos estado haciendo un ensayo con un yate ¿cómo se llaman esas pruebas que hacen de urgencia? Sí, un simulacro. Un simulacro, esa es la palabra, es que no me sale la palabra. Un simulacro de epidemia en un barco. Hicieron el simulacro. Lo hicieron en abril. Tú fíjate. A 1 de abril en Las Palmas. Fíjate tú. Y que luego sucede eso, y que van a Canarias, a Tenerife, con el barco infectado. Mira, parece ser que dejaron la mentira de que el COVID salió de un laboratorio y que se produjo por un vampiro, un murciélago, por no sé qué, un animal extraño, ¿no? Cuando sabemos que era un laboratorio que fabricaba, pues eso, armas biológicas, que es lo que hay, Curiosamente en Ucrania había uno importante y ya sabemos cuáles son sus los partners eran la familia Biden, ¿no? Pero había uno, creo que había más de uno, pero uno seguro. Entonces, resulta que, claro, no han dejado la verdad esclarecida de que no ha sido ningún murciélago el causante del coronavirus, sino que el virus se fabricó voluntariamente como arma biológica y se escapó o lo soltaron, no lo sé. Eso ya Dios sí que lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que fueron muriendo los que estaban fabricándolo. Además, estos no dejan nunca cabos sueltos, y los que no enferman o no mueren de una forma que parezca que no crea sospechas, pues los matan en un accidente. Sabemos que no hay escrúpulos. Y ahora, pues resulta que pues ya ha pasado tiempo.
se necesita otra oleada. Han visto que el mundo reacciona cuando están los ciudadanos con miedo a perder el pellejo, que es lo que más estima el ser humano. Y eso le hace como las bestias, como los animales. Por defender su pellejo, mata. Es lo que hacen las bestias. Y incluso aquellos que se dicen cristianos no entienden que el pellejo no lo tenemos que defender nosotros. Es Cristo quien defiende nuestro cuerpo, alma y espíritu, y si no, en vano edifica al hombre, si Dios lo edifica, y por tanto, pues es el miedo por egoísmo. Pero si morimos para el Señor, morimos, y si vivimos para Él, vivimos. Esa es la vida real de los que estamos entregados. Lo cierto es que ya están preparando, y no me extrañaría, porque necesitan otra pandemia, y habiéndole salido bien la primera, que buscarán otra peor, porque el enemigo, cuando hace una jugada y le sale más o menos rentable, ya tiene repetición preparada para la siguiente hacerla todavía mucho más grave. Y parece que este antivirus tiene un 30% de mortandad. El COVID no tenía ni un 1% de mortandad. Sí. Así que mira, que Dios nos pille confesados. Esta mañana me decía mi esposa que en las oraciones que hacen mujeres de diferentes lugares por España, dice, están muy preocupadas por el virus. Vamos a ver, tenemos que estar preocupados por la santidad, pero dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que dice es que el temor lleva en sí castigo. Es decir, que el castigo está en el mismo temor. El miedo te machaca. Porque te abre la puerta al trabajo del enemigo. Y entonces las propias defensas físicas, cuando tú tienes temor, tienes un bajón de defensas, claro, que dan entrada a la enfermedad. Así que eso no podemos permitir que entre el temor en nuestras vidas. A veces digo, ¿cómo lo evitamos? Pues, ¿cómo evita un niño tener miedo? Yo me acuerdo mis hijos que, en una casa donde vivíamos que había una situación espiritual muy complicada, sentían las presencias y entonces decían, vamos a orar, claro, vamos a buscar orar, y en la paz del Señor echamos fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado, en el amor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. El que teme tiene un pecado, una falta de fe. El miedo ofende a Dios. Sí. Esto está claro. Y abre la puerta al diablo encima. Y abres la puerta al diablo, y encima es lo menos inteligente que puede tener el hombre. Alguien dijo, yo lo único que tengo miedo es al miedo. ¿Por qué? Porque sabía lo que podía causar el miedo, a llegar hasta el suicidio a la gente, ¿no? Pero es que es sencillo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si todos los pelos de mi cabeza están contados por Él y no cae ni uno sin que lo permita. Entonces, eso es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la seguridad, la única seguridad que tenemos. Y por tanto, pero es que es más que suficiente. Y solo me moriré el día en que el Señor diga hasta aquí. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Porque nuestra vida está en sus manos, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Así que con lo que se avecina, pues claro, es apocalíptico, pero si es que nos hemos creído pestes, dice la Biblia en Mateo 24, a Jesús al hablar sobre el fin, pues habrá pestes, hambres, guerras y terremotos en diferentes lugares y todavía no es el fin, porque después vendrá ya la última guerra de nación contra nación, reino contra reino. Y después ya vendrá el fin con la victoria directa del Señor, que viene para vencer la batalla de Armagedón. Y un pueblo de Dios de rodillas, clamando al Señor. No hay otra. Si Ucrania se pusiera de rodillas. Pero los primeros que no se ponen de rodillas son los capos religiosos. Es curioso, prediqué en una iglesia y allí estaba el capo de una red de varias iglesias, de 90 iglesias, no sé cuántas, y otros. Y al final, pues, yo dije, el que se humilla a Dios le ensalza. ¿Y cuál fue el versículo
más predicado en el COVID. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré y sanaré su tierra. Y entonces le dije, yo vengo aquí a humillarme delante de Dios y de ustedes. Me puse de rodillas. Si alguien quiere acompañarme, todos se pusieron de rodillas. Y luego me comentaron, la primera vez que ese hombre se pone de rodillas en un local de culto. Este es el problema. Claro, este es el problema. Entonces, es que no es... ¡Qué vergüenza! No es religiosamente correcto, qué vergüenza, porque como eso lo hacen los católicos, yo dije, pues si los católicos hacen algo que agrada a Dios, Claro. De repente soy católico en términos de que hago eso, no porque tenga esa identificación. Y bueno, pues el tiempo que viene nos va a impedir, a constreñir, yo diría a forzar, a doblar rodilla. Y veremos a ver, hay algunos, qué sé yo, si Dios permitirá que hasta nos sangremos por las rodillas. Bueno, siempre puedes ponerte un cojín en las rodillas. Es lo que hacemos, ¿verdad? Un cojín en las rodillas, ¿no? Sí, pero bueno, es que igual no hay ni cojín. Y te pilla donde está lleno de grava. En cualquier caso, pues verad y orad. Y lo que necesita no Ucrania, todo el mundo. Sí, España necesita que la Iglesia se ponga de rodillas clamar a Dios. Y bueno, pues estamos en un tiempo de cumplimientos impresionantes que nos tienen de alguna manera pues compungidos, pero también con una expectativa gloriosa de gran cosecha de almas para Cristo. Así que, bueno, vamos a esperar que eso suceda en Perú luego. Y si Perú tiene que sufrir una guerra civil para que salvar muchas almas, Dios lo permitirá. Claro. Porque no hay nada que suceda que Dios no intervenga o lo permita de forma directa. Y no sé, para terminar, Ramón, si podemos también pues hablar... de Israel ya hemos dicho algo, pero que es también un pueblo duro, muy duro, y que no quieren volver a Israel. Y Dios va a utilizarlo como siempre, el chivo expiatorio, porque eso es lo que vino Dios a ser, un chivo expiatorio. Y su pueblo no aprende. Que por su cerviz dura y su amor al dinero, Dios permite que sea el país más quebrantado de la historia. Y todo porque sigue todavía agarrado a su poder militar, económico, a su inteligencia. Y se cree que puede sentirse seguro así. Y no hay seguridad ninguna para ningún ser humano si no es la roca eterna que es Cristo Jesús. Y tendrán que ponerse de rodillas sobre la roca. El que se humille sobre la roca será salvado. El que no lo haga, la roca lo aplastará. Así que un llamado para pedir a Dios que dé la oportunidad a Israel de verdad, de doblar rodilla y de clamar al Señor y de buscar al Mesías verdadero, que es el judío Jesús. Que se dejen de religión, que ninguna salva, pero que pida a Dios revelación para conocerle a Él, a Jesucristo. Sí. Y pasen de Tel Aviv a Jerusalén, que es el llamado de Dios. Fíjate que están preparando nada menos que un encuentro gay, el mayor del mundo, en donde estuvo Sodoma y Gomorra. Ahí van a hacer toda una fiesta. Ahí tienen que ir en barco porque Babilonia, sí, ahí lo van a hacer. En el Mar Muerto tienen que ir.
al Mar Muerto. No, pero se puede ir en carretera, se puede ir por carretera hasta... Pero hasta donde estaba Sodoma está abajo. pero al lado. Sodoma Sí, está, sí, sí. no estaba solo en el Mar Muerto, es todo alrededor, Sodoma y Gomorra, del Mar Muerto, que de hecho los restos testifican de cómo han sido fulminados, ¿no?, por fuego y azufre. Y eso y encima, pues con publicidad, como algo turísticamente fabuloso. Que Dios tenga misericordia de Israel y de España, que lo tenemos muy crudo, porque todavía España, los españoles no reaccionan espiritualmente. ¿Y qué esperanza tiene el que no se quebranta y pide perdón por sus pecados y lo recibe de Cristo? Ninguna. Vamos a pedir al Señor misericordia para Israel y para España. Y que realmente salve, sane, liberte y se extienda el reino de Dios, se establezca su justicia. Sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Sí, Señor. Tú, delante de la niña que había muerto, que estaba ahí tapada con el talit, Señor, tú dijiste aquellas palabras, Talita Kumi, levántate tú que estás debajo del talit. Sí, Señor. Y queremos que tú saques, Señor, hagas una resurrección de aquellos que están atrapados por sistemas religiosos, tanto en el judaísmo como en el catolicismo, como en el mundo evangélico. Señor, para que puedan vivir, Señor, en la libertad de tu Espíritu Santo, en la viveza, en la vida que tú traes. Señor, despierta a los dormidos, Señor. Sí, Padre. Y haz que se levante, Señor, un ejército dispuesto a cumplir con tus propósitos. Señor, con Gedeón te bastaron 300. Señor, levanta esos 300 en medio nuestro, Señor. Sí, Jesús. Personas llenas de tu Espíritu Santo, con esa luz y con la trompeta encendida para transmitir tu vida y para hacer que el enemigo huya de delante de ti, Señor. Señor, dependemos de ti, Señor, de tu obra, de tu gracia. Señor, y anhelamos que ese tiempo de avivamiento que tú hablas del final de los tiempos se vaya manifestando en medio nuestro. Señor, pedimos por este país de España, Señor, que tú lo levantes, Señor. Perdona los pecados, Señor, no tengas en cuenta las malas actitudes, Señor, sino produce un cambio, un avivamiento, una renovación, Señor, de este país. Y también en Israel y a todos los que son de tu pueblo natural a lo largo del mundo, Señor, que puedan recibir tu visitación, que negaron en su tiempo, pero que puedan recibirte ahora. Señor, toma control de todas estas cosas, Señor, y ayúdanos, Señor, a poner nuestras rodillas, Señor, en el lugar donde tú nos quieres. Humillados, Señor, delante de ti, buscando tu gracia y protegidos en tu protección y en tu guarda. Señor, glorifícate en medio nuestro y ayúdanos, Señor, a cumplir con tus propósitos en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uy, que me quedaba ahí y seguía. Que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.